Continuamos con el curso de Espiritualidad Católica y hoy en concreto nos vamos a detener en el tema de la liturgia. La liturgia la vamos a entender como una acción de Cristo y una acción de la Iglesia. Y estas dos realidades, de Cristo y de la Iglesia, son las que nos van a acompañar en la presentación de todo este tema. Para facilitar mejor la comprensión y la asimilación de estos aspectos, vamos a dividir la presentación del tema de la liturgia en 10 apartados. Los iremos mencionando con el título correspondiente y a continuación haremos una presentación, una somera presentación de cada uno de ellos. El primero, comenzamos parándonos en reconocer la presencia de Cristo en la liturgia. ¿Qué significa que Cristo está presente en la liturgia? Por los mismos textos bíblicos sabemos que Cristo ascendió a los cielos, pero que también nos aseguró la presencia de yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es posible que, habiendo ascendido al cielo, pueda estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Precisamente por la presencia de Cristo en la liturgia. Hay una expresión feliz de San León Magno que dice que lo invisible de Cristo ha pasado a lo visible de los sacramentos. Cada vez que celebramos un sacramento, en el marco de la liturgia, se hace presente Cristo, Cristo vivo y resucitado. Y cuando Cristo actúa en la liturgia, lo hace precisamente en su condición de sacerdote. Es decir, no solo actúa en la liturgia el sacerdote ministro en nombre de Cristo sacerdote, sino que en la liturgia el sacerdote ministro y el sacerdocio de los fieles, el que hemos recibido todos por el bautismo, entran a formar parte de la misma liturgia. Y así, los primeros beneficiados de la acción de Cristo en la liturgia somos nosotros como participantes de la misma. Es decir, la liturgia tiene como cometido la santificación de las personas. La acción de Cristo siempre redunda en bien de los hombres. Lo nuestro es darle gloria y atributarle alabanza a Dios. Pero la acción de la gracia siempre beneficia nuestra vida. Estos aspectos han sido recogidos ampliamente por la Constitución Sacrosanctum Concilium, la que dedicó a la liturgia el Vaticano II. Y allí, precisamente, nos dicen algunas expresiones muy bonitas. Me detengo en la que Sacrosanctum Concilium 7 nos recuerda que Cristo está presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, en la persona del ministro, ofreciéndose el mismo Cristo en la persona del ministerio de los sacerdotes y también en las especies eucarísticas. Y aquí viene como una sucesión de expresiones todas muy ricas de contenido. Está presente en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Escritura, es Él quien nos habla. Está presente cuando la Iglesia suplica y canta salmos, porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Cristo, allí estoy yo, en medio de vosotros. Hemos comenzado diciendo que Cristo está presente en la liturgia, pero sabemos, este es el apartado 2, que la liturgia es obra de Cristo y de su esposa, la Iglesia. Es decir, es una acción conjunta, divina y humana. Divina porque lo hace Dios, humana porque nos sumamos los hombres. Y por eso, todo el pueblo sacerdotal, todos los bautizados en virtud de nuestro sacerdocio, estamos llamados a entrar como partícipes de la acción litúrgica. La primera misión, la primera vocación de todo bautizado es dar gloria a Dios, por ser Padre y Creador. Y Jesucristo ha querido vincular precisamente esta acción de glorificación a su esposa, la Iglesia, de tal manera que, como pueblo sacerdotal, ministros y pueblo fiel, entramos a formar parte de esta acción litúrgica. De hecho, cualquier Eucaristía
aunque la celebremos privadamente sin pueblo fiel, no es nunca privada, sino que es una acción de Cristo y de su Iglesia. Siempre, siempre, toda acción litúrgica no es solo divina en el sentido de que es acción de Dios, sino que es divina y humana, de Dios y de los hombres, en una comunión perfecta por el amor y por la caridad. De hecho, la Iglesia, en distintos documentos, dice que la misma liturgia de los hombres es la misma vida de los hombres, es una liturgia permanente. De tal manera que todos los cristianos estamos llamados a ejercer un culto litúrgico. No quiere decir que todos tengamos que tomar parte en la liturgia, que todos tengamos que tener una parte visible en la liturgia que se celebra, por ejemplo, en la Eucaristía. Pero sí a todos nos corresponde, y quedémonos con estas palabras, todos hemos de participar de una manera consciente, activa y fructuosa en la liturgia. Cada vez que participamos, somos nosotros los llamados a incorporarnos en esta acción sagrada. El apartado tercero lo vamos a focalizar en la participación en la Eucaristía. Bien es sabido que la Iglesia cada domingo celebra la Eucaristía como ese memorial continuo de la Pascua del Señor, vivo y resucitado en medio de su pueblo, en medio de su Iglesia. Pero es verdad que la Iglesia, consciente del valor que tiene la Eucaristía, recomienda vivamente la participación frecuente e incluso diaria. Qué importante es que afinemos mucho en lo que es la participación de cada uno en la Eucaristía, porque de eso depende mucho nuestro crecimiento en la vida espiritual. Dios ha querido que de la Eucaristía saquemos las mejores lecciones para vivir nuestra vocación bautismal y sacerdotal. De tal manera que cuando, así nos lo recuerda la Sacrosanctum Concilium, que los fieles cuando participen de la Eucaristía, que sean instruidos por la palabra de Dios, que se fortalezcan en la mesa del Señor, que den gracias a Dios, que aprendan a ofrecerse a sí mismos, al ofrecer la hostia inmaculada por manos del sacerdote, y en unión con él, también ellos entran a formar parte de esta ofrenda. Qué bien dicho está todo. Todo el pueblo, ministros y fieles, se alimentan por la palabra y por la Eucaristía, entendiendo que es Dios que habla a su pueblo. La ofrenda no es solo la de Cristo, sino Cristo nos incorpora a su ofrenda para levantarnos a el Padre. Vamos a adentrarnos en el punto cuarto. Vamos a explicar más detenidamente lo que es las distintas partes de la Eucaristía. El sacramento de la misa, que habitualmente se nos ofrece, o una participación semanal o incluso diaria. Vamos a intentar explicar para mejor participar de lo que es la celebración de la Eucaristía. El primer apartado que encontramos en la celebración son los ritos iniciales. Ritos iniciales que está hecho el primero de todos por un gesto, que es la procesión. Procesión desde la sacristía hasta el mismo altar. El hecho de procesionar significa que estamos en camino, que partimos de lo terrestre y nos acercamos a lo celeste, y que en el altar se va a consumar precisamente, por eso el sacerdote lo besa como un signo de Cristo, se va a consumar precisamente la ofrenda donde ha venido toda la salvación a los hombres. Conviene a veces que el rito vaya acompañado de un canto de entrada. No es obligatorio, es potestativo, pero si se hace, conviene que la canción de entrada prepare a la asamblea y disponga la fe para una participación más fructuosa en la Eucaristía. Por eso el cuidado de los cantos es bien importante en toda la celebración. Tienen que ser canciones que expresen la fe, el momento, el gesto que se está haciendo, en este caso la peregrinación, la procesión de entrada, y segundo, que ayuden a crear una conciencia de asamblea,
Bueno, pues empezamos la Eucaristía una vez que ha terminado la procesión de entrada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, no lo hacemos en nombre propio, lo hacemos en el nombre de Dios. Es Dios mismo el que nos convoca y es Dios mismo el que nos invita a esta participación. Luego hay el saludo litúrgico, que normalmente el sacerdote lo lee del misal, porque la liturgia ha tomado de los saludos de Pablo a las distintas comunidades, ha tomado estos saludos y los ha puesto como saludo litúrgico. Normalmente todo viene a reforzar que la Eucaristía, la participación en la Eucaristía es un don que viene de lo alto. Por ejemplo, uno de los más conocidos: la paz del Señor esté con vosotros. La paz que viene a nosotros es la que nos da Dios el Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Estamos haciendo justamente como un eco del saludo inicial. Si hemos empezado en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este saludo es un saludo que también nos hace conscientes de que las personas divinas son las que actúan en la Eucaristía. El Padre que nos entrega al Hijo por la acción del Espíritu Santo, el Padre que la palabra del Hijo nos la comunica y la recibimos por la acción del Espíritu Santo. Es decir, son saludos muy breves, pero que condensan en sí mucha riqueza, en la medida en que espiritualmente entramos en esas disposiciones, las vamos aprovechando y las vamos viviendo mucho mejor. La conciencia es importante de que no somos nunca dignos de participar en la Eucaristía. Es decir, frente a un don inmenso, el de Dios, que se nos ofrece en nuestra vida, no es que empecemos reconociendo nuestros pecados como una concesión que nosotros hacemos a Dios, sino que es precisamente una disposición que el hombre necesita para abrirse a los dones de Dios. El yo confieso es una oración donde cada uno personalmente, pero en representación de toda la Iglesia, pedimos perdón a Dios por las ofensas con las que le hemos ofendido. Pero además, el acto de contrición es una confesión de fe y de alabanza, porque tenemos la confianza y la certeza de que Dios, ante nuestra súplica arrepentida, contrita, nos concede siempre su perdón y su misericordia. O sea, no solo confesamos nuestro pecado, no solo confesamos el pecado de los hombres, el pecado de la asamblea que se reúne para la celebración, sino que confesamos la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gratuidad del amor de Dios que se sigue derramando en nuestra vida. Cuando uno esto lo reconoce, bien sabe que la actitud es de puro agradecimiento. Es un inmenso don, es un inmenso regalo el que Dios nos concede con la participación en la Eucaristía. Y fíjense que hay una oración que decimos en un domingo del tiempo ordinario, el domingo 26 del tiempo ordinario, que decimos: oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Eso solo lo puede hacer Dios. El poder de los hombres se hace con el dominio, con la fuerza, incluso con la violencia. El poder de Dios se manifiesta especialmente con el perdón y la misericordia. En el quinto apartado se nos ofrece el primer bloque de la celebración, que es la proclamación de la palabra de Dios. La palabra es una comunicación que Dios nos hace. Solo puede ser escuchada con fruto cuando la recibimos con fe. Porque cuando en la liturgia se proclama la palabra, es Dios que habla a sus hijos. Es Dios que nos comunica la palabra. La palabra es el Hijo. La palabra es eterna. Pero la palabra ha sido manifestada en palabras por la inspiración del Espíritu Santo, que se ha quedado concentrada en lo que llamamos la Sagrada Escritura, libros canónicos aprobados por la Iglesia, donde se reconoce que Dios ha dicho un mensaje de salvación para su pueblo.
cuando la palabra de Dios se proclama en la liturgia, especialmente en la Eucaristía, es Dios el que nos está hablando a cada uno de nosotros. Qué importante es tener la fe que nos permite escuchar la palabra de Dios que viene de lo alto. Por eso, siempre la Iglesia, pero especialmente en estos últimos años, nos ha enfatizado mucho la escucha de la palabra. Porque igual que se ha puesto mucho énfasis en que no haya ninguna partícula de la Sagrada Forma que se caiga porque ahí está Cristo mismo, dice, por ejemplo, San Jerónimo, San Agustín, otros muchos santos, viendo el tesoro que es la palabra de Dios, dicen que tampoco cuando se proclaman las palabras se caigan de nuestros oídos, porque igual que tenemos sumo cuidado en tratar así el cuerpo de Cristo, también hemos de tener sumo cuidado en tratar así a Cristo palabra. Bueno, es importante que tengamos una preparación remota o previa para la escucha de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se da, pero solo cuando es acogida por un corazón, como nos dice la palabra, salió el sembrador a sembrar, y cuando se cayó la semilla, en función del terreno, así dio fruto. Ese terreno somos cada uno de nosotros, en función de la fe, en función de la disposición a escuchar, de la docilidad, así podrá dar más o menos fruto la palabra de Dios. Y además, darnos cuenta de que la palabra no es una palabra histórica, como el que recuerda unos hechos que acontecieron en el pasado y que nos mueve, nos causa agrado el volverla a escuchar, ¿no? La palabra de Dios, cuando se proclama en la liturgia, tiene la fuerza del hoy litúrgico. Eso que dice Jesús en la sinagoga de Nazaret, hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír, eso se puede decir de cada vez que se proclama la palabra en la Eucaristía. Cada vez que un lector, que un salmista, que un ministro, sea diácono, sea sacerdote, le presta sus labios, su corazón a Dios, Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue comunicando la buena nueva de la salvación a cada uno de nosotros. Por eso, uno de los efectos que tiene que tener nuestra vida es que la palabra de Dios nos enciende. Esa expresión que los dos discípulos de Maús reconocieron. ¿No ardía nuestro corazón cuando por el camino nos explicaba las Escrituras? Esta actitud de encendernos, de avivar nuestra fe, nuestro celo apostólico, lámpara es tu palabra para mis pasos, es siempre para nosotros la luz que Dios nos va enviando para guiar nuestra vida. Luz en mi sendero. Nunca con la palabra de Dios caminamos a oscuras. Dios siempre nos marca el camino. Por eso hay signos en toda la liturgia que nos hacen reconocer la dignidad de Cristo palabra. El Evangelio se inciensa, el Evangelio se besa. Es decir, con la misma dignidad que se besa el altar, se inciensa el altar como símbolo de Cristo, se inciensa a Cristo palabra, o en una expresión feliz de la teología medieval, a Cristo libro. No veneramos un libro hecho de páginas y tapas, sino veneramos a Cristo palabra que sigue hablándonos hoy a los corazones. En el apartado 6 vamos a introducirnos en lo que es la plegaria eucarística. ¿Qué significa? Pues que toda nuestra vida está recogida en lo que la plegaria eucarística contiene. La plegaria eucarística comienza con el ofertorio, cuando se presentan a Dios los dones, el pan y el vino. Y por supuesto, hacemos una breve síntesis de toda la plegaria eucarística. Una vez presentados los dones, se purifica nuestro corazón purificándonos las manos con el lavabo. A continuación se hace la oración sobre el ofertorio, se invita a orar al pueblo con el comienzo del prefacio, se señala algún aspecto de la vida de Cristo, de la vida de la Virgen María, de la vida de un santo, para terminar con ese canto
donde se une la liturgia celeste y la liturgia terrestre, que es el Santo, Santo, Santo. A partir de ahí empieza en las distintas plegarias eucarísticas que se contienen en el misal. Hay 4 ordinarias que se pueden coger en los días de feria, hay otras por distintas y diversas necesidades, y hay otras incluso para misas con niños, es decir, hay una gran oferta de plegarias. En cualquier caso, todo siempre tiene como centro la consagración, el momento en el que la acción del Espíritu Santo, por la acción de la fe del sacerdote que hace presente a Cristo, teniendo intención de hacer lo que hace Cristo sobre el pan y sobre el vino, invocando el Espíritu Santo, permite que Cristo, de manera incruenta, reviva. Por eso conmemoramos el memorial. No hacemos memoria como el que se acuerda, sino el memorial es tener en este momento presente lo mismo que aconteció en el pasado, la muerte y resurrección de Cristo. Y luego prosiguen todas las plegarias eucarísticas siempre con esta misma estructura, y es dar gracias a Dios, pedir que consagre a la asamblea congregada, acordarnos de los difuntos, de los vivos, de la Iglesia, Papa, obispos, sacerdotes, para terminar recogiendo todas estas intenciones y se las presentamos a Dios en la doxología final. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Y terminamos con ese amén tan importante de toda la asamblea, que es como que la ofrenda de Cristo y de la Iglesia son presentadas a Dios y Dios las acepta. A Dios le parecen bien. Ese amén es muy importante decirlo con el corazón lleno de fe. Pero detengámonos, este esquema es un poco todo lo que es la plegaria, en resumen, pero detengámonos en algunos aspectos que creo que nos harían bien para poder vivir mejor la Eucaristía. Nos vamos a detener en la plegaria eucarística tercera, que en algunas de sus expresiones que nos puedan ayudar a vivir mejor esta ofrenda. Darnos cuenta de que la invocación al Espíritu Santo está de fondo en todo lo que pedimos, porque no son nuestras obras las que llegan a Dios, sino que solo el Espíritu Santo puede tomar de lo nuestro y espiritualizándolo, presentarlo a Dios. Por eso le decimos que Él nos transforme en ofrenda permanente. Es decir, acabamos de presentar las ofrendas, acabamos de presentar el pan y el vino, pero en el pan y el vino está presente nuestra vida. ¿Y por qué está presente en nuestra vida? Toda nuestra vida. Porque en el pan, y por eso son 2 especies eucarísticas que no se pueden cambiar, porque en el pan, en la mentalidad de un judío, se está concentrando, el pan pasa a ser el cuerpo, y en el cuerpo es el resumen de lo que es la vida de cada hombre, y la vida de cada hombre lo significamos todo aquello que de bueno recibimos de Dios en nuestra vida. ¿Y qué significa recibir de Dios lo bueno en nuestra vida? Todas las cualidades, todas las bendiciones, todo con lo que Dios nos ha adornado desde nuestro pasado hasta nuestro presente. Nuestra fe, las cualidades humanas, la familia, nuestro tiempo, el amor, todo lo que hemos recibido bueno y lo tenemos de parte de Dios, eso es pan, eso va a ser el cuerpo, que unido al pan que nosotros ofrecemos, también se lo presentamos a Dios. Y algunos se preguntarán, ¿y entonces, si le hemos ofrecido a Dios ya la vida, qué le ofrecemos cuando le ofrecemos la sangre? El vino, que invocando la acción del Espíritu Santo pasa a ser sangre. Cuando una persona decimos que sí, perdió su sangre, significa que le llegó la muerte. La sangre siempre es signo, sinónimo de muerte. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, también llevamos nuestra sangre. Igual que Cristo derramó su sangre por la salvación de todos los hombres, por el perdón de nuestros pecados, y así selló una alianza nueva y eterna, también nosotros en la Eucaristía somos invitados a llevar nuestra sangre. ¿Y qué sangre? Todo aquello que nos causa muerte. ¿Y qué significa la muerte? Todo aquello que en la vida nos produce
sufrimiento, dolor, una frustración, un fracaso, una enfermedad, 1000 maneras de llevar cruz. Todo eso también es parte de la ofrenda. Con lo cual en la Eucaristía no hay nada de nuestra vida que quede al margen. Lo bueno es para el Señor, para darle gracias. Lo malo es para el Señor, para saber vivir unidos a Él, esto que en la vida nos duele, nos pesa, nos causa dificultad. Qué importante es el momento del ofertorio y la Eucaristía. Por eso decimos en la plegaria eucarística tercera, que Él nos transforme en ofrenda permanente. Porque la Eucaristía no es solo lo que dura la acción litúrgica, sino que la Eucaristía, uno de los efectos que tiene, es que se ha de prolongar en todo nuestro día de ser eucaristizado. Porque forma parte, es la clave que nos da sentido a todo lo que vivimos en el día. Si es bueno, porque participo de la Eucaristía; si es aquello que llamo, que etiqueto como que me causa dolor o sufrimiento, porque participo de la Eucaristía. De tal manera que en la Eucaristía se concentra la clave de toda nuestra vida. Por eso la Iglesia siempre nos anima a que vivamos la Eucaristía de una manera consciente, de una manera activa. No nos quedemos como meros espectadores mirando algo que pasa que no tiene que ver conmigo, sino que la Eucaristía nos está invitando precisamente a participar de lo que está aconteciendo en el altar. La consagración es el momento, decíamos, más importante. ¿Y por qué? Porque en la consagración acontece de manera incruenta, pero lo mismo que aconteció en el Tríodo Pascual. Es decir, la pasión, muerte, resurrección de Cristo se hace presente en la misma consagración. Es decir, no es solamente conmemorar la muerte de Cristo, sino es conmemorar la pasión, muerte, resurrección de Cristo. Ahí está, en la consagración, toda la esencia de lo que es nuestra vida. Y me detengo en unas palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo. Es verdad que lo dice el sacerdote. Es verdad que lo dice el sacerdote tomando las mismas palabras que Cristo tomó en la última cena. Pero es verdad que el sacerdote lo dice en nombre de todos. Y es verdad que todo nuestro día es ir reproduciendo frente a los acontecimientos, a las personas con las que nos encontramos, esto es mi cuerpo, que será entregado. La entrega de la vida forma parte de la condición del bautizado. Participar de la Eucaristía nos recuerda que somos miembros de Cristo, es una primera nota que nos da el bautismo, y si somos miembros de Cristo, la vida de Cristo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, es la condición, la nota que acompaña también a los cristianos. Por eso el comulgar no es solamente recibir la comunión. Se puede recibir la comunión y no comulgar. ¿Qué quiero decir con esto? Se puede recibir la forma de sacramentalmente Cristo vivo. Pero comulgar significa que en nuestra vida va entrando en una relación de comunión con los mismos sentimientos de Cristo. Y si Cristo vive para dar la vida, al comulgar a Cristo, nosotros nos vamos incorporando progresivamente por la acción de la gracia y del Espíritu Santo en nosotros a ese dar la vida como Cristo la da. Por eso, por ejemplo, el sacerdote tiene la obligación, para la validez de la Eucaristía, de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque la ofrenda de Cristo es la entrega del cuerpo, el derramamiento de la sangre. Los fieles, cuando comulgamos, aunque sea bajo una especie, comulgamos al Cristo total, por lo tanto comulgamos todo el sacrificio de Cristo, pasión, muerte, resurrección. Pero que nos ayuda a entender que la Eucaristía es para la vida, no solo para el momento de la celebración, sino que toda nuestra vida tiene que ser eucarística. Es más, tendremos que tener una de las notas características del bautizado, que es una espiritualidad eucarística. No es una nota optativa, opcional, sino que es una nota constitutiva de nuestra espiritualidad.
Nos detenemos un momentito, punto 7, en la comunión. La comunión, los ritos de comunión comienzan con la oración del Padre Nuestro. Solo decir que es una oración que nos enseñó Cristo. Y uno de los embolismos que dan entrada a la oración del Padre Nuestro dice: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. No deja de ser un atrevimiento, una osadía, llamar a Dios Padre. Lo podemos hacer con confianza porque así nos lo enseñó Jesús. Nosotros seguimos, somos fieles a esta recomendación. Y la divina enseñanza, las palabras mismas que Jesús nos dijo, nosotros nos atrevemos. Qué importante es que la oración del Padre Nuestro y otras oraciones vocales que empleamos en la liturgia, las podamos tener muy meditadas, porque así es como realmente cobran sentido. Cuando tenemos conciencia clara de que oramos con las mismas palabras de Jesús, cuando han pasado por el corazón, también salen por nuestros labios con este fuego del amor de llamar a Dios como hijos, Padre, Padre Nuestro. Otro momento dentro del rito de la comunión es el rito de la paz. Y la paz, más que un gesto humano, es expresión humana de que estoy en paz con Dios. Y la paz que viene de Dios la comunico al que reconozco como mi hermano. Por lo tanto, la paz, el gesto de la paz, es un gesto profundamente espiritual, que no es solamente de cortesía o de educación, sino es un gesto de fe. La paz es un don de Dios y la paz que viene de Dios, yo, pacificado por la acción de Dios, voy comunicando esta paz a los hombres. Estando así en paz, podemos ser hombres, mujeres de paz, porque si no, el gesto queda vacío, no tendrá ningún contenido. Y ciertamente nosotros, los cristianos, es donde hay enfrentamiento, donde hay división. Hemos de ser hombres, mujeres de paz. Y el gesto, como tal, lo significa cuando lo vivimos con este sentido. La comunión, solamente un aspecto que nos ayudará seguramente a entender que la comunión no es solamente un aspecto intimista. Comulgo yo, recibo a Dios, y eso es muy verdadero. Pero la comunión nos refuerza la conciencia de fraternidad, porque reconocemos que hemos participado en la ofrenda del Hijo al Padre, reconocemos que el Padre es Padre de todos, nos vamos haciendo más hermanos de los hombres. Por eso, la Iglesia recomienda que tras la comunión haya una acción de gracias. ¿Y gracias por qué? Gracias por el perdón recibido, gracias por la palabra que se nos ha dado, gracias por permitirnos ser ofrenda, gracias por ser testigos de la consagración que de nuevo actualiza el sacramento salvador en favor de los hombres. Gracias. Bastaría estos ratitos después de la comunión para recapitular nuestra vida como una acción de gracias permanente, por tanto bien recibido, por tanto don que viene de lo alto. Ahora, eso sí, bien sabemos que la participación fructuosa de la comunión depende en parte del hambre que llevemos a la comunión. Es decir, un corazón hambriento, un corazón sediento, se acerca a la Eucaristía y aprovecha todo lo que en la comunión está contenido. De otra manera, tendríamos siempre el peligro de recibir la comunión, pero no comulgar. En el apartado siguiente nos vamos a detener, número 8, en cómo se puede definir una espiritualidad litúrgica. Pues, que es propiamente la bautismal, porque la liturgia es la fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser esa espiritualidad litúrgica? Pues es una espiritualidad que nos introduce en el misterio de la Trinidad. Es una espiritualidad
que nos hace connaturales con la vida de Cristo, y es una espiritualidad que nos facilita la vida espiritual, porque es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Todo esto nos viene por la participación en la liturgia. Pero además, también la espiritualidad litúrgica nos recuerda nuestra condición eclesial. Es la Iglesia entera la que celebra la liturgia. Es una expresión feliz que ha entrado incluso en el catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía hace la Iglesia hace la Eucaristía. Es decir, participando de la Eucaristía se refuerza nuestra vinculación, nuestra participación en la vida de la Iglesia. Pero es que además toda la liturgia está llena de palabra de Dios, de Escritura, de la Sagrada Escritura. No solo en el apartado de liturgia de la palabra, sino muchas expresiones de la Escritura han entrado a formar parte de las oraciones colectas, de las oraciones sobre las ofrendas, de las oraciones postcomunión, por supuesto, las antífonas de entrada, de comunión, por supuesto, en las plegarias eucarísticas hay trocitos y frases de la Sagrada Escritura, es decir, como que la Escritura lo llena todo, es como un ambiente, como un perfume que llena toda la celebración. Pero además, también la liturgia nos hace tomar conciencia de nuestra condición de criaturas, que no podemos todo, que es un regalo que viene de Dios, que por mucho que nosotros nos esforcemos, no somos capaces de mejorar ni de cambiar, sino que es la gracia de Dios la que, recibiéndola y adhiriéndonos a ella, nos permite vivir nuestra condición de hijos. Por supuesto que la celebración de la liturgia nos hace también ser hombres de recta fe, porque en la liturgia se celebra la fe de la Iglesia. Cuando en la liturgia participamos de esa fe, la misma fe celebrada se va incorporando a nuestra vida. Es el adagio famoso lex orandi lex credendi. Lo que se ora es lo que se cree. Una nota curiosa: nuestros hermanos orientales no tienen catequesis, no dan catequesis. Celebran la liturgia, que es la mejor catequesis. Es decir, un niño, una niña, participando de la divina liturgia, está recibiendo la mejor catequesis. No hay algo paralelo a la liturgia, sino que en la liturgia está ya la misma catequesis. Y luego, por último, la espiritualidad litúrgica nos abre el horizonte del cielo. Es decir, que somos peregrinos, que vamos de camino, que aquí tenemos la presencia de Cristo que está con nosotros todos los días, pero que nos acompaña al paso definitivo, al encuentro con Él cara a cara en el cielo. Es decir, la liturgia siempre es con este fin, abrirnos las puertas del cielo. ¿Cómo se podría vivir todo esto? Apartado 9, en el domingo. El domingo es la fiesta primordial de los cristianos, es el día del Señor. Cuando el domingo baja en la vivencia de un cristiano, inmediatamente se nos descoloca la vivencia del tiempo. Por lo tanto, el domingo, primer día de la semana, es lo que orienta el resto de nuestra vida. Cuando la vida espiritual de una persona, de una familia, de una iglesia, de una parroquia, vive el domingo, normalmente la vida espiritual nunca decae. ¿Por qué? Porque el domingo nos da la suficiente tensión como para vivir la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros. De tal manera que cuando vivimos el tiempo semanal, lo vivimos con el Cristo pascual. Y por último, todo esto tiene un sentido, apartado 10, en el año litúrgico. ¿Qué es el año litúrgico? Es el misterio de Cristo, contemplado y observado, meditado, celebrado en los distintos prismas que tiene. Es decir, si tuviéramos que explicar el año litúrgico, diríamos que Cristo está en el centro y a modo de una escalera de caracol, en un sentido helicoidal, vamos asomándonos al misterio de Cristo, pero en distintos niveles. De tal manera que Cristo es el centro, pero nos acercamos a Él en la perspectiva de la espera que Dios la promesa de Dios que nosotros los hombres esperamos,
la celebramos en el Adviento. Agradecemos su venida en Navidad, el tiempo ordinario, que son 34 semanas en los dos periodos de antes de la Cuaresma y de la Pascua, y después, que es el tiempo donde vemos a Cristo en su vida pública, curando, haciendo milagros, predicando. Y los momentos centrales, que es la Cuaresma, que nos prepara para la celebración del Tríduo Pascual, y toda la Pascua, que nos hace entender que en la liturgia es Cristo vivo el que está. Es decir, una magnífica catequesis de lo que es la liturgia y lo que es el misterio de Cristo lo encontramos precisamente en el año litúrgico. Un acompañar a Cristo a través del año litúrgico nos hace vivir la espiritualidad litúrgica como la espiritualidad propia de un cristiano. Esperemos que nos ayude precisamente a vivir así la liturgia como un encuentro con Cristo que está presente todos los días hasta el fin del mundo, y que nos acompañe en nuestro peregrinar, especialmente los sacramentos, y dentro de los sacramentos especialmente la Eucaristía, con la certeza de que el Cristo vivo, el Cristo pascual, está con nosotros. Nosotros nos toca adherirnos, disponernos a esta vivencia espiritual, a esta vivencia activa, fructuosa, consciente de la liturgia. Adiós, amigos. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar.